El debate comienza con una afirmación que se presenta como evidente, pero que en realidad descansa sobre una construcción incorrecta. La llamada gran mentira sobre el aumento de precios del US Mint no surge de una simple confusión aislada, sino de una cadena de interpretaciones defectuosas que terminan siendo aceptadas como hechos. En el centro de esta controversia se encuentra la idea de que el US Mint habría incrementado sus precios como una señal anticipada de un alza inminente en el mercado spot de los metales preciosos. Esta narrativa, difundida con seguridad por un canal automatizado, se convirtió rápidamente en un punto de referencia para muchos espectadores, a pesar de carecer de sustento real. El orador sostiene que el problema no es únicamente el error en sí, sino la forma en que se presenta. Cuando una afirmación se reviste de lenguaje técnico y se apoya en cifras aparentemente precisas, adquiere una autoridad que dificulta su cuestionamiento. En este caso, el precio citado se convirtió en la base de una conclusión mucho más amplia: que el US Mint estaría enviando una señal al mercado. Sin embargo, esta conclusión no se originó en datos nuevos ni en un cambio específico de condiciones, sino en una interpretación errónea de la naturaleza del producto al que se hacía referencia. Desde el inicio, el análisis se orienta a desmontar esta construcción. La acusación central es clara: se ha confundido deliberadamente el tipo de moneda involucrada, y esa confusión ha sido utilizada para sostener una narrativa que no corresponde con la realidad operativa del US Mint. El resultado es una percepción distorsionada, donde una política de precios general se transforma, en el discurso, en una predicción implícita sobre el comportamiento futuro del mercado. Esta distorsión se ve amplificada por el modo en que el contenido es producido y replicado. El canal señalado no solo repite información sin verificar, sino que lo hace con un tono de certeza que elimina cualquier espacio para la duda. De este modo, la audiencia recibe el mensaje como si se tratara de un análisis fundado, cuando en realidad se basa en una premisa equivocada. El propósito de este examen no es únicamente corregir una cifra o un detalle técnico. Lo que se pone en cuestión es un método de comunicación que transforma errores en verdades aparentes y los distribuye a gran escala. La gran mentira no reside solo en el dato incorrecto, sino en la estructura narrativa que lo sostiene y en la ausencia de responsabilidad en quien lo difunde. En este contexto, la discusión se convierte en algo más amplio que un simple ajuste de información. Se trata de entender cómo una interpretación errónea puede moldear percepciones, influir en expectativas y generar conclusiones que no se desprenden de los hechos disponibles. La controversia sobre el aumento de precios del US Mint es, así, un ejemplo concreto de un problema mayor: la fragilidad de la información cuando la verificación se sustituye por la... El núcleo del error se encuentra en una distinción que, aunque técnica, es fundamental. El US Mint no vende monedas bullion directamente al público. Esta afirmación es central para comprender por qué la narrativa difundida carece de base. Lo que el US Mint ofrece son monedas de colección sin circular, productos que no cumplen la misma función ni responden a la misma lógica de mercado que una moneda bullion. En el discurso cuestionado, ambos conceptos fueron tratados como equivalentes. El precio citado fue presentado como si correspondiera a una moneda bullion estándar, cuando en realidad se refería a una moneda de colección con características específicas, entre ellas la marca de ceca Durable. Este detalle, lejos de ser menor, define la naturaleza del producto. No se trata de un instrumento destinado únicamente a reflejar el valor del metal contenido, sino de una pieza orientada al coleccionismo, con una estructura de precios diferente y un propósito distinto. La confusión genera una consecuencia directa. Se atribuye al US Mint una política que no ejerce. Al asumir que ese precio corresponde a bullion, se infiere que la institución estaría fijando un valor muy por encima de lo que el mercado físico ofrece. Sin embargo, el propio orador señala que monedas bullion comparables pueden adquirirse a un precio significativamente distinto a través de otros proveedores. La comparación, por tanto, se construye sobre bases que no son homogéneas. Este desplazamiento conceptual permite que el argumento avance de forma engañosa. Una diferencia de categorías se presenta como una diferencia de expectativas de mercado, lo que es, en esencia, una estructura de precios para un producto de colección. Se convierte en la narrativa en una señal sobre la dirección futura del precio spot. De este modo, el error no reside únicamente en una cifra, sino en la interpretación del objeto al que esa cifra corresponde. La omisión de esta distinción es lo que hace posible la gran mentira. Sin ella, la conclusión pierde sustento, porque el punto de partida deja de ser válido. El análisis subraya que esta confusión no es accidental.
La simplificación de categorías facilita un mensaje más impactante, pero al mismo tiempo sacrifica la precisión. El resultado es una explicación que parece coherente en la superficie, pero que se desmorona cuando se examinan sus fundamentos. Así, la diferencia entre bullion y monedas de colección no es un detalle técnico marginal, sino el eje sobre el cual se construye todo el malentendido. Ignorarla permite transformar una política interna de precios en una supuesta predicción del mercado, distorsionando la comprensión del público y alimentando una narrativa que no se corresponde con la realidad descrita en el propio contenido original. A partir de esta confusión inicial, surge una segunda afirmación que el orador considera igualmente infundada, que los aumentos de precios del US Mint representarían una anticipación deliberada de futuros incrementos en el precio spot de los metales preciosos. Esta interpretación otorga a la institución un papel predictivo que no se desprende de los hechos presentados. El argumento difundido sugiere que el US Mint ajusta sus precios con el objetivo de adelantarse a movimientos del mercado. Sin embargo, el propio contenido analizado ofrece ejemplos que contradicen esta idea. No se trata únicamente de productos vinculados a metales preciosos. Se mencionan conjuntos clad y medallas presidenciales de bronce, cuyos precios también han aumentado de manera significativa. Estos artículos no dependen del valor spot de la plata u otros metales preciosos, y aún así forman parte del mismo proceso de encarecimiento. Esta observación es central, porque desplaza el foco del análisis. Si productos de distinta naturaleza experimentan incrementos similares, el fenómeno no puede explicarse como una respuesta anticipada a cambios en el precio del metal. Más bien, se presenta como una política general de reajuste de precios que afecta al conjunto de la oferta del US Mint. La narrativa que atribuye estos aumentos a una previsión del mercado se construye, por tanto, sobre una selección parcial de información. Se toma un subconjunto de productos y se ignora el contexto más amplio en el que se inscriben. El resultado es una conclusión que no se sostiene cuando se consideran todos los ejemplos proporcionados. El orador enfatiza que este tipo de interpretación introduce una causalidad que no está demostrada. La relación entre el ajuste de precios y el comportamiento futuro del mercado spot es asumida, no probada. Al hacerlo, se transforma una decisión administrativa en un supuesto indicador económico. De este modo, la gran mentira adquiere una segunda dimensión. No solo se confunde la naturaleza del producto, sino que se atribuye a la institución una intención que no se deriva de sus propias acciones descritas. La subida de precios se presenta como una señal estratégica, cuando, según los elementos disponibles, es simplemente una modificación general de tarifas. Esta lectura errónea refuerza la percepción de que existe una información implícita que el público debe descifrar. Sin embargo, el análisis insiste en que tal información no está contenida en los hechos expuestos. Lo que existe es una política de precios amplia, no una predicción encubierta del mercado. Además de la confusión sobre los precios, el análisis incorpora un segundo ejemplo que revela otra dimensión del problema: la propagación de un error factual específico. En un momento anterior, el propio orador había afirmado incorrectamente que la medalla presidencial de Theodore Roosevelt fue diseñada por Augustus Saint Gaudens. Posteriormente, reconoce que esta información era errónea y que los diseñadores correctos fueron George Morgan y Charles Barber. Este detalle adquiere relevancia no por su importancia artística en sí, sino por la manera en que el error fue tratado. El canal automatizado tomó esa afirmación y la reprodujo sin ningún proceso de verificación. De este modo, una equivocación humana, reconocida como tal, se transformó en una pieza más de contenido replicado, presentada con el mismo grado de certeza que el resto del mensaje. El orador subraya que este proceso ilustra una diferencia fundamental entre un creador humano y un sistema automatizado. El primero puede cometer errores, pero también puede corregirlos y asumir responsabilidad. El segundo, en cambio, carece de ese mecanismo de revisión y rendición de cuentas. Su función se limita a repetir, no a evaluar. La consecuencia es que la información incorrecta no solo se mantiene, sino que se amplifica. Al no existir una instancia de corrección, el error se integra en una narrativa que aparenta ser coherente y confiable. La audiencia no recibe ninguna señal de que el dato sea cuestionable y por tanto lo incorpora como parte del conocimiento válido. Este episodio sirve como evidencia concreta del problema más amplio que se está señalando. No se trata únicamente de una mala interpretación económica, sino de una dinámica en la que el contenido es apropiado y redistribuido sin control de calidad. La replicación del error sobre la medalla de Theodore Roosevelt demuestra cómo una imprecisión puntual puede adquirir una vida propia cuando es procesada por un sistema que no distingue entre información correcta e incorrecta. En este contexto, la gran mentira no es un hecho aislado,
sino el resultado de un mecanismo que convierte la repetición en sustituto de la verificación. A partir de este caso, el orador amplía el análisis hacia un problema estructural. El funcionamiento de estos canales automatizados se basa en la apropiación de contenido ajeno y en su reproducción, sin un proceso crítico. La ausencia de verificación no es un accidente, sino una característica del modelo. En este esquema, la velocidad y el volumen sustituyen a la precisión. El contenido es reutilizado porque resulta eficiente, no porque haya sido confirmado. La consecuencia directa es la pérdida de responsabilidad sobre la información que se difunde. Nadie responde por el error, porque nadie asume la autoría real del análisis. Este mecanismo crea una ilusión de objetividad. Al tratarse de un sistema automatizado, el mensaje puede percibirse como neutral o técnico, cuando en realidad depende completamente de las fuentes que copia. Si esas fuentes contienen fallos, los fallos se replican con la misma autoridad que los datos correctos. El orador insiste en que este modelo impide la corrección. Mientras un creador humano puede revisar, rectificar y explicar, el canal automatizado no tiene esa capacidad. La información errónea permanece disponible y continúa influyendo en la audiencia, incluso después de que el error haya sido reconocido en su origen. Este proceso no solo afecta a un caso puntual. Establece un precedente en el que la desinformación puede propagarse de forma sistemática. La gran mentira se convierte así en un síntoma de un problema mayor, un entorno en el que la repetición reemplaza al análisis y la automatización sustituye a la responsabilidad. Desde esta perspectiva, el daño no es únicamente informativo, sino estructural. Se erosiona la confianza en el contenido, se distorsiona la comprensión del público y se debilita la relación entre datos y conclusiones. El caso del US Mint funciona entonces como un ejemplo concreto de cómo este modelo puede afectar la calidad del discurso financiero. El contraste que emerge de todo este análisis es claro. Por un lado, se encuentra la posibilidad del error humano, reconocible y corregible. Por otro, la reproducción automática de información sin filtro ni responsabilidad. En este equilibrio, la diferencia no está en la ausencia de fallos, sino en la capacidad de asumirlos. La gran mentira sobre el aumento de precios del US Mint no se sostiene por la complejidad del tema, sino por la forma en que la información es transmitida. Una interpretación incorrecta, combinada con la omisión de distinciones esenciales y la falta de verificación, basta para construir una narrativa que aparenta solidez. El caso analizado demuestra que la autoridad del discurso no proviene únicamente de los datos, sino del proceso que los respalda. Cuando ese proceso es inexistente, la información pierde su anclaje en los hechos y se convierte en una repetición sin fundamento. En este contexto, la responsabilidad adquiere un papel central. La capacidad de reconocer un error y corregirlo no es una debilidad, sino un componente esencial del análisis serio. Sin ella, la información deja de ser una herramienta de comprensión y se transforma en un vehículo de confusión. La discusión sobre el US Mint, más allá de las cifras concretas, expone un problema más amplio: la fragilidad del conocimiento cuando la automatización desplaza a la verificación. La gran mentira no es solo una afirmación incorrecta, sino el resultado de un sistema que privilegia la difusión sobre la precisión. De este modo, el episodio no se limita a un debate sobre precios, sino que se convierte en una advertencia sobre la necesidad de mantener criterios de rigor en un entorno donde la información puede ser replicada indefinidamente, sin control